Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Son los escritores realmente más misteriosos, profundos y complejos que el resto de las personas o esto solamente es un mito? ¿Se puede probar la existencia de una especie de aparato psíquico especial para relacionarse con la realidad? ¿O sencillamente se trata del uso de ciertas competencias y herramientas mediante las cuales el escritor logra ficcionalizar esos elementos que tiene en común con otras personas y crear una obra literaria? Vamos a dedicar una breve reflexión a este asunto, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. También los invitamos a suscribirse al canal, comentar y compartir. Respecto de esta duda o de respecto de esta idea que viene aún siendo sostenida por muchos escritores y poetas respecto de que el escritor es esencialmente más complejo y más profundo que el resto de personas y que por eso puede crear mundos, por así decirlo, no encuentra uno argumentos más sólidos, más allá de la tradición que conecta directamente con la inspiración. Acá comentamos un poco de inspiración versus disciplina, por ahí tenemos un video breve, una reflexión también sobre eso, pero esto, digámoslo así, reiterativamente, lo vamos viendo y se convierte en un problema para el escritor porque muchas veces le permite, o más bien le posibilita ciertamente una visión de su oficio independiente del resto de la sociedad y demás, cosa que es completamente razonable, pero también le genera cierta sensación, en muchos casos, de superioridad infundada y le genera problemas para comunicarse con otras personas y genera ciertos estereotipos. Entonces, la tesis básicamente es que el escritor es más complejo y por eso logra producir, digámoslo, un mundo personal aparte de la literatura y logra producir un mundo personal aparte de la literatura porque es más complejo. Realmente no hay un argumento, es un argumento circular. Ahora bien, ¿cuál es nuestra opinión respecto a esto? Por supuesto, los elementos comunes, ¿cierto?, que otorga la cultura, la cotidianidad, las experiencias, ¿cierto? Las vivencias diarias del escritor no son sustancialmente distintos de los del resto de las personas. Respecto del amor, la envidia, respecto de los celos, respecto de la ambición, respecto de la justicia o la injusticia. Toda esta serie de valores son digámoslo así, está en un espacio o en una dialéctica social junto con el resto de las otras personas. Entonces, en este sentido, no es que la materia del escritor sea de alguna forma más sublime, menos densa, menos mundana, menos profana que la del resto de la gente. Esta es una afirmación que carece de cualquier sustento. Tampoco existe una disposición especial en cuanto a un aparato particular de recepción de la realidad y de también de generación de estas obras que pueda probarse que funciona, por lo menos a nivel cerebral en cuanto a los escritores. Lo que sí hay son unas competencias, en eso estamos de acuerdo, eh, la competencia, por ejemplo, lectoescritora, la imaginación, una serie de competencias que los docentes, pues, que alguna vez, o los que ya ven el canal, podrán también entrar a dilucidar con más conocimiento de causa, que son una cosa, son unas características, unas habilidades, unas fortalezas que tienen eh, los escritores y cuando uno escribe va desarrollando algunas de estas características, pero eso no implica una disposición especial o aparte y sobre todo una mayor complejidad en la personalidad, porque no todos los escritores, y ahí hay un estereotipo, un cliché, ¿cierto? Por eso se representa al escritor de una manera, se representa al poeta de otra manera, siempre es un bohemio, siempre o está desencajado, no entra bien en sociedad, no... son circunstancias que si bien históricamente en algunos autores se han dado, otros autores, sobre todo los que podemos ver ahora siglo XX y siglo XXI, están perfectamente integrados a la sociedad. Y hay algunos escritores ermitaños y demás, pero son una minoría. La mayoría interaccionan por redes sociales. Hoy en día, hablando un poco más de este escenario, ciertamente en siglos precedentes había una diferencia mayor, no en cuanto a la sustancia de las experiencias que tuvieran ellos y las otras personas, sino en la alfabetización, que era minúscula, ¿cierto? Ellos hacían parte de una porción
alfabetizada, que era una minoría y que tenía acceso precisamente a construir ese mundo y demás. Y las informaciones, los presaberes que el escritor obtiene también son compartidos por otras personas. Entonces, ¿qué es lo que hace esencialmente distinto al escritor? No es tanto una inspiración, ustedes saben que acá no compartimos, es una discusión abierta, pero no compartimos la tesis de la inspiración. No es una inspiración, ¿cierto? No es una conexión con la musa, no es tampoco una disposición neurológica, psicológica particular que no compartas, por ejemplo, con otros artistas. Y eso, otros artistas tienen la ventaja, como los músicos, como los pintores o escultores, que su elemento de trabajo es aparte. En cambio, el lenguaje, el escritor, pues uno debe compartirlo y lo comparte con otras, con el resto de los hablantes alfabetizados. Ahora, dicho esto, es la capacidad de ficcionalizar esas experiencias, esos saberes, eh, esos valores que se tienen y de reorganizarlos en un material que tiene un poder de persuasión y que logra de alguna manera conectarse, precisamente porque hay unos elementos comunes en las vivencias. Es que usted puede leer una obra, ya sea contemporánea o una obra muy anterior, y conmoverse, sorprenderse, indignarse con determinadas historias e identificarse con los personajes por unos elementos comunes. Entonces, esta tesis de que se es sustancialmente más profundo, más complejo, ese halo que quiere darse tiene que ver mucho con el tema de la inspiración, que a su vez tiene que ver mucho con esa etapa inicial, sobre todo del poeta místico, ¿cierto? El poeta profeta, el poeta oráculo. Y eso ya se ha venido cambiando socialmente. Pero queremos igual conocer tu opinión. ¿Te parece que el escritor sí es sustancialmente más complejo, diverso y de alguna forma más profundo del resto de personas? ¿O piensas también, coincides en que esto es únicamente, tiene que ver con un poco con el narcisismo de grupo, con una tradición heredada? Nos gustaría conocer tu opinión. Como siempre, es un gusto compartir acá esta interacción con ustedes y tratar diferentes temas y problemas literarios, siempre recordando que es importante al escritor instaurarse y funcionar conforme a las dinámicas de su tiempo, ¿cierto? A aproximarse también al público lector y tener esa retroalimentación. No siendo más por el momento, pues los invitamos nuevamente a suscribirse al canal, a compartir, lo más importante también a comentar para conocer sus impresiones. No siendo más por el momento, nos veremos entonces en un siguiente episodio de Episteme Colombia Literatura.